Sí. Ok, vamos a aprovechar entonces nada más. Es importante poner el chat para ver si vemos tal vez alguien que escriba por aquí. Listo, vamos, chicos. Listo. Chicos, ¿nos escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Perfecto, vean, disculpen la tardanza, es que honestamente conseguir un Uber ahorita está como pegarse la lotería, entonces, disculpen ahí la tardanza, muchachos. Vamos a ver, ¿qué más hace para acá? Vamos aquí con... Ya la cámara como muy de lado, ¿ah? ¿No? Sí, Estamos es que como de frente. no, es que yo creo que es que, no, es que... No, pero igual quedamos como, hay que hacerlo como más para acá. Más para acá. Esto, un aumento en el salario, por favor. Ok, bueno chicos, bienvenidos, gracias por tu paciencia, gracias por conectarse el día de hoy. El tema que vamos a estar hablando, bueno, para los que se vienen conectando, es bueno, el tema del cristianismo con las ideologías, o sea, versus las ideologías progresistas. Esto fue a petición de los muchachos de video, si no me equivoco, ¿verdad? Que nos pidieron que hiciéramos esta charla. Vamos a hacerlo, pues obviamente estilo conversatorio. Dani va a estar exponiendo una serie de ideas del progresismo colándose obviamente en el cristianismo en la sociedad actual, ¿verdad? Que es más que evidente. Y también, pues, vamos a abrir espacio a preguntas, a comentarios que ustedes tengan. Siéntanse en la libertad de preguntar, por favor. O sea, lo que queremos es que ustedes se informen, y que más allá de eso, que se informen, que formen una opinión. Y obviamente, ojalá basados en verdades objetivas y cosas y hechos que vamos a estar hablando. También que ustedes investiguen lo que vamos a estar diciendo, para que vean que lo que vamos a exponer aquí no es un tema que nos sacamos de la manga, sino que son cosas que realmente están sucediendo el día de hoy. Entonces, no sé si Dani, no sé si abrimos con una oración. Bueno, vamos a abrir con una oración. ¿Qué les parece? Ya que este es un evento cristiano, vamos a abrir con una oración. Vamos a cerrar los ojos un momento, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, ponemos esta reunión, este evento en tus manos, Señor. Gracias por cada una de las personas que se están conectando por acá. Danos la sabiduría, Señor, y todo, y que esta reunión esté en tus manos, Señor. Toma el control. Gracias por todas las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay. Bueno, Entonces, estamos listos para comenzar con esta reunión. Bueno, mi nombre es Dani Pérez, ya nosotros nos habíamos conectado una vez. Yo soy, gracias a Dios, apologista cristiano. Estoy estudiando en el seminario CEPA Apologética. Soy certificado en apologética también por el Seminario Apologistas Latinos. Y también colaboro con el grupo Diálogo CIP, Ciencia, Investigación y Verdad. Y ahorita también estoy colaborando con el partido político Unión Liberal. Y también en mi iglesia me dedico a enseñar. Voy a permitir que Artur se presente también y nos cuente en qué ha colaborado. Sí, chicos, saludo para los que no me conocen. Mi nombre es Artur. Me equivoco un poquito. Mi nombre es Artur. Yo soy ingeniero en sistemas. Sin embargo, también me dedico a la apologética. Me gusta mucho investigar temas también. Estoy estudiando ahorita matemática también. Obviamente me encanta todo lo que es el tema de matemática y todo eso. Y también, bueno, al igual que Dani, quisiera pues obviamente sacar todas las certificaciones de apologética, ¿verdad? Estoy en ese proceso. En este momento, bueno, estoy en la iglesia que se llama Triunánimes y también estoy enseñando en la iglesia todo lo que es hermenéutica, también el lado apologética y también evangelismo y todo eso. Obviamente también me interesa mucho la política, porque hay un pensamiento de que la política y la religión no se mezclan. Sin embargo, eso es una falacia. Más adelante vamos a explicar para los que no saben lo que es una falacia y qué es una falacia. Y también, bueno, al igual que Dani, no estoy en un partido político, sin embargo, me interesa mucho el tema de la política también, obviamente, y cómo está relacionado con todo el contexto que estamos viendo y más que todo con el cristianismo. Entonces, pues eso sería de mi parte y no sé si ya entramos. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece? Me imagino que está bien. Bueno, entramos en materia. Todos sabemos que todas las ideologías progresistas son hijas de lo que nosotros llamamos el posmodernismo. ¿Qué es lo que entendemos por posmodernismo?
El posmodernismo es la negación de todas las verdades absolutas. Tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Cada quien tiene su verdad. No existe un relato, un mega relato, o una persona que tenga la verdad, o una ideología que tenga la verdad absoluta, sino que por ahí vemos que los gays tienen su verdad, las feministas tienen su verdad, la gente de Black Lives Matter tienen su verdad, y ninguno es superior que otro. Cada quien tiene su pequeño relato, su pequeña verdad, pero no existe una mega verdad o un mega relato. Por ejemplo, los progres odian el cristianismo porque el cristianismo es un mega relato. El cristianismo empieza diciendo que había un paraíso, luego del paraíso llega un enemigo, un fruto prohibido, una tentación, una caída en el pecado, y luego tiene que ir un redentor a colocar al hombre de nuevo en el paraíso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las ideologías progresistas cuentan una estructura muy parecida al cristianismo, pero al mismo tiempo niegan el cristianismo. Por ejemplo, No se escucha. Ok. Están con el audio de Sócrates. Exactamente, sí. Ok. Sí, yo lo muteé sin querer. Ok, no, tranquilo. ¿Se escucha bien o se escucha un eco, un feedback? ¿Ustedes nos dicen? Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Ok, no hay feedback, no hay eco. Sí, yo lo escucho bien en realidad. Ok, está bien. Sigamos entonces. Lo escucha bien. Continúen. ¿Escucharon todo lo que íbamos diciendo o no escuchaban nada? ¿O dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Por lo menos un minuto atrás. Okay, sí. Bueno, lo que yo les decía es que en el cristianismo existía un paraíso inicial, luego llega un enemigo, existe un fruto prohibido, existe una tentación, un pecado, y luego viene un redentor que lo que intenta es agarrar a esa humanidad y devolverla a su estado original de paraíso. Las ideologías progresistas llegan al relato bíblico, pero al mismo tiempo vienen y vuelven a caer otra vez en lo mismo. Creo que se oye como un sonido por ahí. Sí, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Alguien tiene el micrófono abierto. Sí. Ahí está ya. A ver si tal vez pueden silenciar a los demás para que no se escuche tanto porque interfiere un poco. Gracias. Sí, eso estoy. ¿Listo? Bueno, les decía que en el cristianismo existe un paraíso inicial, ¿verdad? Llega un enemigo, hay una tentación, el enemigo induce a caer en la tentación, hay un pecado, y luego el ser humano cae en ese pecado, comienza lo que se dice a alienarse, y tiene que llegar un Mesías a redimir a ese humano y a devolverlo a su estado original. Las ideologías progresistas tienen su propio paraíso, tienen su enemigo, tienen su tentación, tienen su pecado y tienen su redentor. Ya vimos que con las feministas había un paraíso matriarcal donde todos éramos iguales, o como dirían ellas, todos y todas o todes. Llega un enemigo llamado patriarcado, una sociedad dominada por el hombre. Un fruto prohibido llamado propiedad privada, según estas feministas. Caen en el pecado llamado capitalismo, se comienza a comercializar la belleza de la mujer se convierte en ama de casa, en mamá. Y la mujer cae en ese pecado y tienen que llegar estas feministas a salvarlas, ¿cómo? Pintándose las axilas, huyendo de la belleza, Andando con los pechos. andando con los pechos, mostrando los pechos en las marchas, usando hashtag,
y según ellas con eso van a combatir a ese enemigo llamado patriarcado. Lo mismo sucede con los homosexuales, pero el enemigo se llama heteropatriarcado, ¿verdad? Nada más le cambian el nombre a heteropatriarcado. Con la gente de Black Lives Matter pasa igual. Una sociedad en la que todos los seres humanos eran iguales hasta que llegó el hombre blanco privilegiado, ¿verdad? Que esclavizó a los pobres negros, los hizo caer en el pecado de la esclavitud y tiene que llegar el Black Lives Matter como Mesías a salvarlos. O sea, este tipo de ideologías progresistas niegan el megarrelato bíblico, pero ellos vienen y arman sus propios relatos con la misma estructura del relato bíblico de creación original, pecado, caída y redención. Y siempre tiene que haber un Mesías. Y ese Mesías casi siempre termina siendo el político populista o el político de turno. Sí, yo quisiera agregar algo con todo esto. Bueno, obviamente esta gente pues no actúa sola. Existen lo que se llaman lobbies. Los lobbies son prácticamente, vamos a ver, un conjunto de personas con mucha influencia o incluso hasta magnates de empresas que se encargan y promueven y financian la expansión de todos estos ideales, de todas estas cosas. Y lo que hacen es fundar, por ejemplo, comisiones de LGTBI, el movimiento Black Lives Matter, que cuando lo estuvieron investigando, vieron que estaba conectado con Antifa. Antifa también es un movimiento comunista, totalmente anárquico, ¿verdad? Bueno, podemos entrar más adelante en el tema. Y lo que quiero que ustedes sepan y entiendan es que esta gente no actúa sola. Está toda esta gente que está por detrás, que es gente de influencia, muchas veces gente que ni siquiera sabe en realidad qué están haciendo, como por ejemplo los actores o la gente que está en la industria de la música, cantantes que solamente los ponen a ellos a apoyar el tema porque les dicen hable de esto y ya, y a él le importa lo que dice, la ganancia residuales que obtenga. Entonces, muchachos, todo esto que habló Dani es más que todo vamos a ver como el núcleo de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, cómo actúan, del pensamiento, vamos a ver, robado, bíblico que en realidad tienen, y también que tengan en cuenta que no están actuando solos, que así como nosotros tenemos apoyo de parte del Señor y de gente que obviamente está actuando para que la iglesia se siga adelante, que haya misiones, que haya evangelismo, así igual ellos actúan con gente que está por detrás, en este caso los lobbies, que les están pagando a ellos para que hagan sus promociones, para que hagan sus anuncios, para que hagan sus canciones donde degradan a la mujer o promueven el homosexualismo o incluso videos que son prácticamente comerciales donde salgo yo, tal vez un muchacho de, no sé, una persona blanca, digamos que yo soy un muchacho negro de color, ¿verdad? Y llego y le digo que tiene que arrodillarse porque se está ejerciendo su privilegio blanco sobre mí, entonces tiene que arrodillarse. Ven lo que quiero decirles, o sea, ya se ha vuelto más que todo un movimiento, vamos a ver, ideológico, político, financiero. Entonces hay plata de por medio, y obviamente cuando hay dinero de por medio, hay muchos intereses de por medio. Bueno, es cierto lo que dice Alton, estos lobbies no trabajan solos y todo eso tiene un trasfondo que llevan años. Los progres tienen dos maneras de actuar, una es a corto plazo y otra es a largo plazo. Ellos a corto plazo utilizan el brazo de la ley, el poder de la política. Ellos no debaten con nadie. Ellos bien dicen que a personas como nosotros no se nos debate, sino se nos combate. Ese es el dicho de ellos. Entonces, ¿cómo nos combaten ellos? Por medio de la política, por imposición desde la política. Ese es el trabajo a corto plazo. El trabajo a largo plazo es por medio de la educación. Yo creo que todos hemos sido testigos, y no sé si alguien aquí en algún momento nos quiere contar su experiencia, de cómo hemos sido educados nosotros, hemos sido adoctrinados desde la escuela, el colegio, la universidad. Se nos dice desde niños que la iglesia y el Estado no se tienen que mezclar, que el Estado como si el Estado fuera un dominio aparte, ¿verdad? Un lugar donde Dios no manda, un lugar donde Dios no tiene derecho a meter sus narices, o como diría un científico hace poco, no queremos que un pie divino se asome por debajo de la puerta, dijo un científico hace poco, ¿verdad? Así es como ven ellos. Nos dicen que el gobierno es bueno, ¿verdad? Que el Estado sabe lo que hace y que la propiedad privada, el empresario, el sector privado es malo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la Universidad de Costa Rica en el año 2005 y estaba el famoso no al TLC, nos decían a nosotros que si aprobaban el TLC íbamos a perder nuestras instituciones públicas, que todo iba a ser más caro, ¿verdad? Y que nos íbamos a vender a los empresarios, al sector privado. Y más bien resultó ser al revés. Una empresa como dice
se hizo más competente en el área de la telefonía móvil, abriendo los monopolios. Entonces, desde que estamos niños nos vienen adoctrinando y ese es un trabajo a largo plazo. Se nos habla del Estado benefactor, ¿verdad? Y demás, ese Estado que nos cuida, ese Estado papá, pero yo creo que ya está dejando de ser un Estado papá, que nunca tuvo que haber sido un Estado papá, tuvo que haber sido un Estado limitado y se está convirtiendo en un Estado nivel Dios, un Estado totalitario. Totalmente. Yo quiero nada más tocar algo así rápido. Vean, muchachos, vamos a hacer un poco de terminologías aquí. Dani habló un poco de los progres. Si ustedes no saben qué son los progres, en realidad los progres es como, vamos a ver, es un slang o un tipo de modismo que usamos para hablar acerca de los progresistas o la gente que cree en el progresismo, la gente que se aferra a esta ideología. Vean, ¿qué es el progresismo? Se los quiero leer aquí en la investigación que estoy haciendo. El progresismo es lo siguiente. Es un término que está fuertemente vinculado con las luchas de diversos colectivos sociales contemporáneos como el feminismo, la sexodiversidad, la ecología, etcétera, que velan por el continuo estado de reformas y aperturas en el tejido de la sociedad para hacerlo más incluyente y democrático. ¿Qué quiere decir esto? Cuanta ideología loca a mí se me ocurra, el progresismo la va a aceptar. No sé, de repente digo que las puertas son ofensivas porque a mí no me dejan robar. Entonces, pues hacemos un movimiento que me permita robar y lo incluyen dentro, ¿verdad?, del progresismo. Yo propongo, no sé, una ley nueva porque resulta que, no sé, que ahora quiero casarme con un carro. Entonces, a esa sexodiversidad, ya que hay como 75 géneros, si no me equivoco ahorita, ¿verdad? Son 75, ¿no? Sí. No, más de 110. Híjole, bueno, la última vez que hubieran 75. Eso es como el dólar, cada día sube. Se cae eso. Perdón. Entonces, resulta que ahora a mí me gusta un carro, entonces quiero casarme con un carro y yo me hago carro, ¿cómo es? Carro sexual, autosexual, entonces meten meten exactamente el colectivo de los autosexuales dentro del LGTBI, ABC, HAD, todas las demás letras que vienen ahí, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vean es esto, perdón por la palabra que voy a decir, pero cuánta tontería se me ocurre a mí, ellos la van a incluir, así es el progresismo. Obviamente, Dios no tiene paz, no tiene ni vela en este entierro, Dios no puede entrar en ningún momento en el progresismo. ¿Por qué? Porque yo meter el concepto de Dios trae verdades objetivas, trae una moral objetiva, trae a alguien a quien le tengo que dar cuentas, y obviamente en el progresismo no me sirve eso, no quiero darle cuentas a nadie, yo no quiero que me digan qué tengo que hacer, y mucho menos que me digan qué tengo que creer. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y vean, ¿qué defiende el progresismo? ¿Qué apoya? Apoya la legalización o la regulación de ciertas drogas como la marihuana, despenalización y regulación de la prostitución, despenalización y regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, alias aborto, visibilización y reconocimiento de las sexodiversidades, las fronteras que acabo de hablar, regulación económica que apunte hacia un desarrollo ecológico sustentable. ¿A eso qué les suena? Si les viene por un momento Bill Gates con la idea de reducir la población de la gente, por ahí va. Matrimonio igualitario, protección de las parejas del mismo sexo, flexibilización de las doctrinas migratorias, o sea, como el problema que estamos pasando aquí exactamente ahorita en Costa Rica, con todo el respeto a los hermanos nicaragüenses, pero tonteras como, por ejemplo, no sé si ustedes supieron lo que le sucedió a Alemania cuando estaba pasando el asunto de la guerra con Irán, si no me equivoco, que bajo la Unión Europea los alemanes fueron forzados a abrir todas sus fronteras para que llegaran todo ese montón de gente musulmana. Obviamente, llegó gente que, pues, de musulmanes que son buenos, pero la gente cuando piensa en musulmán piensa en terroristas. Esta no es la norma. Hay gente, obviamente, hay una población dentro del Islam que sí son terroristas. Entonces, cuando abrieron las fronteras a Alemania, se coló todo tipo de gente. Y comenzaron a haber violaciones, comenzaron a haber, ¿cómo se llama esto? Homicidios. Homicidios, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cultura distinta y bueno, ahí podemos tocar el tema del Islam tal vez en un momento. Y Alemania vio las estupidez que cometió con una gobernadora progresista, en aquel momento no era Angela Merkel, ¿verdad? No recuerdo en aquel momento. Sí, Angela Merkel creo que estaba dentro del Parlamento de Alemania. Pero lo que fue que se promovió fue justamente esto, open borders o fronteras abiertas, y le sucedió un caos completo a Alemania. De hecho, le costó incluso económicamente. Pero ven, para que vean las estupideces, ¿verdad? Cualquier coincidencia con el gobierno actual, mera casualidad. Y también defienden el Estado laico. Entonces,
Vean, todo esto se deriva del socialismo y del comunismo. Creo que Dani más adelante va a tocar el tema por allí y también yo también más adelante lo vamos a tocar por allí, pero quiero que entiendan una cosa. El comunismo y el socialismo son dos ideologías que en papel puede que se vean que funcionan. En papel puede que parezca que sí, todo muy lindo, ¿verdad? Porque son utopías. Porque son utopías, exactamente. En un mundo caído como el que vivimos, donde la codicia reina, donde el robo existe y donde la gente no va a estar conforme con lo que ya tiene, no va a funcionar. Esas ideologías simplemente no van a funcionar en el mundo real. Porque son utópicas. Porque son utópicas, correcto. Entonces, puede estar la definición de utopía para los que no, tal vez no se conocen lo que es una utopía. Cuando hablamos de utopía, estamos hablando como de algo que suena muy lindo, ¿verdad? Pero que simple y sencillamente no se va a materializar, como eso de que se casaron y vivieron felices para siempre, como los cuentos de Disney, es algo que se ve muy lindo, pero cuando se pone en la práctica es totalmente inalcanzable, ¿verdad? Es algo que nada más existe en el mundo ideal, pero no necesariamente en el mundo real. Exacto. Entonces, lo que tenemos son ideologías como el socialismo y el progresismo y el comunismo, que son ideologías. El progresismo se derivó del comunismo y del socialismo. Y ahorita más adelante vamos a explicar la diferencia, pero lo que quiero que vean es que estas ideologías son utópicas, no son prácticas, no son aplicables a la vida real, tienen sus consecuencias graves, incluso contradictorias, incluso dañinas para la misma ideología. Y lo que quiero también que entiendan es que desgraciadamente ahorita estamos viendo bajo un gobierno que es comunista y que es socialista. Y bueno, creo que ya hace unos años, algunos meses atrás, estamos viendo las consecuencias de eso. Pero bueno, lo que quiero que tengan en mente es esto, y más adelante ya vamos a tocar pues el tema ya como tal de socialismo y comunismo para que entiendan las raíces de todo esto. Bueno, y hablando de ideologías progresistas, yo quiero hablarles un poquito de lo que es el feminismo. El feminismo se puede decir que tiene sus orígenes. El feminismo malo, ¿verdad? No es de la primera ola, que era más liberal, más igualitario, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando de 3 olas. El feminismo primera ola, que es más liberal, que quería que la mujer tuviera derecho a votar y que pudiera hacer las mismas cosas que los hombres podemos hacer. Pero el feminismo de segunda ola, que ya es donde se mete el socialismo, que viene del libro de Engels, que se llama El origen de la vida, la propiedad privada y el Estado, en donde dice que la mujer es una servidora, una esclava a la lujuria del hombre, un simple instrumento de reproducción, y llevan el tema, la lucha de clases socialistas del burgués y el proletario, a los sexos. Dice Engels que el hombre es el burgués y la mujer es el proletario. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Tener su propia revolución, rebelarse, dejar de ser ama de casa, dejar de ser mamá. Otra mujer llamada Alexandra Kollontai, ella en sus libros dice que a la mujer hay que despojarla de las ocupaciones domésticas, niños educados por el Estado, la sociedad se va a hacer cargo. Y si bien es cierto que yo no veo ningún problema en que la mujer pues trabaje, ¿verdad? Se gane su dinero y todo, yo creo que cualquier hombre de bien le gustaría que su esposa trabajara y se superara y demás. Sin embargo, lo que quieren en el feminismo es poner a pelear a los hombres y a las mujeres. Decía Alexandra Kollontai en El amor de 3 generaciones, creo que es una novela, que la actividad sexual es una simple actividad física, que hay que despojar a la mujer del matrimonio. Hay una parte del libro que dice, uno de los personajes dice de la siguiente manera: en este momento estoy embarazada, pero no sé quién es el padre de mi futuro hijo y me da igual. Ese es el feminismo. Básicamente vos podés vivir tu sexualidad a la libre y eso no tiene consecuencias para nadie. Si vos quedas embarazada, simplemente te liberas abortando. Ya para el año 1920, en la Unión Soviética se estaba legalizando el aborto. Entonces, para que ustedes vean de dónde viene todo, cuál es el contexto. Comienza a haber una supuesta liberación de la esclavitud, y más bien lo que termina pasando en la Unión Soviética es que las mujeres terminan siendo violadas, terminan en una condición de pobreza y muchas de ellas terminan siendo golpeadas en su afán de buscar comida. De hecho, eso también lo escribe Laje en el libro negro La Nueva Izquierda. Y hablando de libros, les quiero recomendar este que está aquí, que se llama Ideología de Género y Feminismo Radical, de Mario Celi. Ese lo venden aquí en Costa Rica con Editorial Clino, para que puedan leer, digamos, una literatura totalmente diferente al libro negro de La Nueva Izquierda, tengan otras alternativas
Mario Celli es un excelente escritor, ahí lo pueden leer también. Y ya el feminismo de tercera ola, si ya el feminismo de segunda ola estaba malo, el feminismo de tercera ola era peor. Ese era un feminismo neomarxista, donde el feminismo neomarxista ya no se enfoca en las condiciones económicas, de que la mujer pues salga a trabajar y demás, como el de segunda ola quiso hacer, sino que se enfoca en que a la mujer hay que despojarla de los aspectos culturales del rol femenino. ¿Cuáles son esos aspectos culturales? Ser esposa y ser mamá. Entonces, dice Betty Friedan que a la mujer hay que despojarla de su papel de esposa y de mamá. Betty Friedan es una feminista que la leen las feministas de la Universidad Nacional en el curso de estudios de género. Allá en la Universidad Nacional hay una licenciatura, una maestría en estudios de género, y una de las feministas que ellas leen es a Betty Friedan. No es de extrañar que estas pobres muchachas terminen odiando a los hombres y haciendo todas estas manifestaciones. Decía Mary Ingman para el año 1940 que la mujer debería de huir de la feminidad elaborada y el excesivo énfasis en la belleza. O sea, la mujer debería dejar de ser bonita, porque al ser bonita, al cuidarse, al sacarse las cejas, depilarse, ponerse crema, al maquillarse, lo que hace es atraer al patriarcado opresor, ¿verdad? Y según Mary Ingman, la mujer debería de huir de todo eso, y no es de extrañar que las feministas en sus marchas hagan gala, ¿verdad?, del descuido, de la fealdad, por así decirlo. También Simone de Beauvoir fue la que dijo que la mujer no nace, sino que la mujer se hace. No se nace mujer, sino que uno llega a serlo. Kate Millett, otra feminista, decía que había que rechazar los datos de la biología y que lo político es personal. Ahí se comienza con el tema de que el gobierno es invasivo en la vida privada de las personas, el gobierno determina qué es matrimonio, qué no lo es, quién debería casarse y con quién debería casarse, el gobierno determina quién es hombre y quién es mujer, el gobierno determina si una persona haría abortar o no, que obviamente sabemos que el aborto es un asesinato, eso es algo que ya está desde la ley natural, desde el derecho natural, pero el gobierno quiere hacer todas esas cosas porque lo personal es político. Y en el momento en que lo personal es político, ya no es personal, ahora ya es público. Exacto. No sé si Artur quiere ampliar algo sobre eso. Yo quiero traer a cotación un ejemplo bastante sarcástico y contradictorio de estas ideologías para que ustedes vean que lo que ellos intentan luchar, defender, como dirían en buen tico, les sale el tiro por la culata. Mira que más de alguno de ustedes haya visto ya en Facebook o en redes sociales al modelo de Calvin Klein, nuevo modelo. Él, voy a decir él porque es un hombre. Para efectos, él dice que es un transexual, en realidad es un hombre, y resulta que el tipo dice que él es una mujer, pero que es lesbiana. Entonces, ¿qué estamos viendo? En realidad, un hombre que se cree mujer, que lo que hace es aprovecharse de estas ideologías tan estúpidas y tan ridículas para justamente meterse dentro de los espacios que obviamente jamás pudo haber tenido el chance de meterse y aprovecharse y obviamente seguir con su lujuria, con su atracción desenfrenada. Entonces no entiendo, es un poco, no entiendo cuál es el punto de que ellos están luchando. Entonces, como dirían por ahí en el meme, el patriarcado lo hace de nuevo, lo logra infiltrarse otra vez. Entonces no entiendo cuál es el punto de ellos. Están preguntando que cuál es el nombre del libro que recomendó. Ok, ese es el libro, se llama Ideología, aquí vamos a ver, aquí sale, Ideología de Género y Feminismo Radical. Vamos a ponerlo aquí, Ideología de Género y Feminismo Radical. Ese es el libro recomendado 100% para los que quieren informarse un poco más del tema de feminismo, de ideología de género y todo lo demás, obviamente que es un tema que está metiéndose ahorita. No sé si abrimos un espacio de preguntas o seguimos. No, podemos dejar las preguntas ahí al final, o bueno, ¿sí? Ahorita para más adelante. Chicos, vayan haciendo sus preguntas, vayan escribiendo sus preguntas y las vamos a atender, obviamente. Ok. Continuando con el tema del feminismo, decía la otra feminista, la tercera ola, Shulamit Firestone, decía que la institución principal del patriarcado es la familia fomenta el patriarcado porque el hombre es el líder y la mujer es la que cría a los hijos y tenemos que despojar a la mujer de ser esposa y ser mamá. Por eso ellos odian al cristianismo. El cristianismo dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero no desde un punto de vista machista, sino que la Biblia dice que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia
hasta el punto de entregarse por ella hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Que la Biblia dice que el hombre debe tener un liderazgo de servicio, el hombre debe servirle a su esposa. Las feministas, donde ellos oyen la palabra liderazgo, y en especial cuando viene el hombre, pareciera que echan hasta espuma por la boca, no les gusta, se incomodan. Ellas, más bien lo que quieren no es igualdad, lo que quieren es privilegios, no escuchan o no soportan la palabra liderazgo en términos masculinos. Por eso ellas quieren abolir la familia y principalmente la religión cristiana. Shulamit Firestone decía que el problema de la mujer era su función reproductora. ¿Cómo se combate eso? Por medio del aborto, con una sexualidad libre. Ella propone 4 cosas. Número 1, abolir la función reproductiva por medio del aborto. Número 2, lograr independencia económica adoptando un sistema socialista. Qué buen chiste. Vos no podés lograr independencia económica en un sistema socialista. Es como decir que yo puedo ser un soltero casado. Es un oxímoron, porque el socialismo más bien va en contra de la libertad económica. Tercero, destruir las distinciones culturales entre el hombre y la mujer. No hay diferencia de roles, no hay género, el género es una construcción social. Y destruir las diferencias entre el adulto y el niño, lo cual le abre las puertas a la pedofilia. Y número 4, lograr la libertad de mujeres y niños para que hagan lo que deseen sexualmente. Nada más imagínese usted la clase de feministas que pueden estar leyendo en nuestras universidades públicas y en otras universidades alrededor del mundo. Feministas como Andrea Dworkin, que dice que todo coito heterosexual constituye una violación. Básicamente está mandando a las mujeres a que se hagan lesbianas. O sea, básicamente los seres humanos somos violadores en potencia, somos asesinos en potencia y somos el enemigo. Los hombres somos el enemigo para las feministas. Entonces, esto ya no es una igualdad, esto es una guerra de los sexos y una búsqueda de privilegios. Mientras que el cristianismo dice en Génesis 2:24, dejará el hombre a su papá y a su mamá, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un complemento, van a ser compañeros de por vida. Hombres y mujeres somos una unión indisoluble, pero el feminismo nos quiere convertir en enemigos y mientras el cristianismo nos une, el feminismo nos separa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como yo les decía, por eso el feminismo está íntimamente relacionado con el socialismo, porque según ellos, la mujer puede lograr su independencia económica por medio del Estado. Por eso ustedes ven esas leyes de cuotas de género, de que si vos vas a escoger 10 diputados, 5 tienen que ser hombres y 5 tienen que ser mujeres. Ahí no es un asunto de meritocracia, sino que es una igualdad de resultados. Una cosa es igualdad de oportunidades, donde todos tenemos acceso mientras cumplamos los requisitos, y otra cosa es igualdad de resultados, lo cual no se puede garantizar jamás. Algo, no sé si quieres decir. No, ese tema, pues, no, es un tema, pues, totalmente, no lo sé, a muchos puntos es contradictorio, a otros es realmente absurdo. Yo sé que, digamos, incluso dentro del cristianismo hay mujeres que tienen sus problemas con pasajes de la Biblia, que hablan, por ejemplo, no sé, cuando Pablo habla que las mujeres guarden silencio cuando se está enseñando. Y obviamente cuando lo leemos de buenas a primeras, un pasaje así en la Biblia, algo que Pablo escribió, la primera reacción, y hasta cierto punto, pues es entendible, es algo molesto. ¿Y por qué? Porque nuestra mentalidad occidental manda a callar a una mujer ahorita, en el progresismo que estamos viviendo, se ve algo como malo. Y honestamente, mandar a callar a una mujer no estoy diciendo que sea algo bueno en realidad no lo es. Toda persona tiene su facultad, su derecho de expresar su opinión, sea hombre, sea mujer, sea niño, no importa. Pero lo que no entendemos muchas veces es el contexto de las cosas, de por qué Pablo decía esto en la iglesia de Corintio, o por qué se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, o por qué se lo mandó a la iglesia de Galacia, por qué decía esas cosas. Estamos hablando de contextos, de culturas distintas, estamos hablando de acontecimientos distintos, estamos hablando de una mentalidad incluso distinta. No podemos simplemente agarrar un pasaje así de la Biblia, sacarlo del contexto y decir que la Biblia es, ¿cómo se llama esto? Opresora. Misógina. Misógina, exactamente. Misógina quiere decir que odia a las mujeres, exactamente, odia a las mujeres. También he escuchado personas que, por ejemplo, no sé, leen un pasaje en la Biblia que el esposo de tal, fulana la violó, o la tiró ahí a la calle, ¿verdad? Que hicieran los
los demás lo que quisieran con ella. Y muchas veces no entendemos que lo que está escrito en la Biblia, hay cosas que son explícitas que Dios manda y que son mandamientos en pro de la mujer, en pro del hombre y en pro de la familia. Y hay cosas que están escritas en la Biblia que son ejemplos que Dios pone, donde Él no está metiendo mano o Él no está específicamente diciendo yo apruebo esto. Y la gente piensa que sí, porque aparece en la Biblia, entonces ya está aprobado. No, no todo lo que está en la Biblia es algo que tiene que hacerse. Yo no voy a rebelarme contra Dios haciendo un becerro de oro y sacrificando gente. O sea, eso es una estupidez, una tontera. Entonces, para que tengan eso en cuenta, no todo lo que está en la Biblia es algo que yo voy a hacer, sino lo que Dios puso y obviamente que vamos a hacer. ¿Quiere decir por esto que yo tengo que desechar completamente la palabra de Dios? Para nada. Más bien tengo que ver qué ejemplos son los que no hay que seguir. Entonces, por eso Dios dejó esas cosas escritas. Pero por otro lado, quiero resaltar que el cristianismo no apoya el maltrato hacia la mujer, no apoya el rebajarla, no apoya el menospreciarla, para nada. De hecho, tenemos mandatos específicos, como por ejemplo Pedro escribe en una de sus cartas, que maridos traten a sus mujeres como vaso frágil. No sé si ustedes saben el contexto, pero el vaso frágil era el vaso que más honor se le daba en aquel momento. Honor, estoy hablando de honor. Entonces era algo preciado que se tenía, y era un adorno hermoso que se tenía en su casa. Y eso es lo que Pedro manda. No sé si ustedes sabían, pero en la cultura romana, el tener una mujer era algo, era una desgracia para ellos. Pero una mujer era una desgracia. De hecho, hay cartas, se me dio ahorita la carta de este historiador que le manda una carta a su esposa diciéndole: mi amor, ando en un viaje allá por Medio Oriente. Y yo sé que ahorita te voy a mandar el dinero para que puedas seguir sosteniendo a nuestros hijos. Sé que estás embarazada, le dice. No sé si puedes buscar esa carta, yo no recuerdo específicamente de quién eras, para leerla así textualmente. El historiador le dice a ella: si es un hijo, consérvalo. Si es una hija, deséchala, porque es una desgracia, es una vergüenza. Entonces, vean la cultura romana en la época del cristianismo cuando estaba surgiendo. Las mujeres en la cultura romana se convertían al cristianismo. De hecho, el cristianismo fue eventualmente llamado la religión de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tenía su lugar en el cristianismo. No era obligada a casarse a los 15 años, como pasaba en la cultura romana, o a los 12, si no me equivoco, alguna de esas. Y también, además de que se le da su lugar, tenía oportunidades de laborar, tenía oportunidades de conseguir una posición, no se le obligaba a casarse, tenía palabra, tenía opinión, tenía derecho. Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, lo que las feministas quieren tratar de luchar es que lo que quieren tratar de venderle a la sociedad es que el cristianismo es el patriarcado, la religión patriarca, opresor, misógino. Cuando vemos en realidad que lo que la Biblia dice y lo que la historia misma nos dice es todo lo contrario. Bueno, ya casi les paso el dato de la carta del historiador romano, donde más bien manda, el historiador romano lo que al final dice es que si la mujer está embarazada, si el niño nace varón, consérvalo, si es niña, mátalo. Y muchas de estas niñas que eran abandonadas por ciudadanos romanos, las agarraban personas cristianas y las adoptaban. Entonces más bien era el cristianismo el que siempre defendió a la mujer en contra de la visión que tenían los romanos acerca de la mujer, donde los niños y las mujeres valían tanto como una propiedad, e incluso en la época de Jesús, el testimonio de una mujer no era aceptado en un tribunal. Sin embargo, cuando Jesús resucita entre los muertos, a las primeras, a las que pone como testigo de su resurrección, es a las mujeres, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las feministas acusan a la Biblia de ser un libro misógino, un libro machista, un libro patriarcal, en donde pone al hombre por encima y a la mujer la pone por abajo. Se utilizan muchos pasajes de la Biblia fuera de contexto. Hay un refrán que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y muchas veces las feministas, en su pretexto de ridiculizar la Biblia, sacan pasajes fuera de contexto sin estudiarlos, sin ir al fondo del asunto. Si usted va a tener la decencia de leer un documento antiguo y jugar de que usted se las sabe todas, por lo menos estúdielo, tenga la decencia de estudiarlo. La pregunta es, ¿existe machismo en la Biblia? Bueno, la Biblia habla en contra de la misoginia. Primera de Pedro 3:7 dice: maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, como decía Arthur ahora, dándole honor como a vaso más frágil. Efesios 5:25, maridos, amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:28, el marido debe amar a la mujer como a su propio cuerpo. Usted jamás va a ver una persona que maltrate su propio cuerpo, sino que lo cuida.
lo cuida, lo alimenta. Así es como se manda un marido a amar a su mujer según la Biblia. Dice 1 Tesalonicenses 4:4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Sin embargo, el ateo bibliofóbico, ¿verdad?, que le tiene fobia a la Biblia, porque los progres tienden a ser cristofóbicos y bibliafóbicos también, dice que Deuteronomio capítulo 22, del versículo 13 al 21, la Biblia manda al hombre a aborrecer y a pelear a la mujer que no es virgen, lo cual es falso. En la época bíblica no existían los noviazgos como hoy en día, que uno viene, un hombre y una mujer, nos gustamos, nos hacemos novios y ya luego nos casamos. En la Biblia no era eso. En la Biblia un hombre iba, escogía una muchacha para ser su esposa, la desposaba y en el momento en que la desposaba ya era como si fuera su esposa, luego se daba el matrimonio posteriormente. Entonces, si una mujer ya estaba comprometida para casarse y era infiel y era sorprendida en pleno acto, ambos tenían que morir, se les aplicaba la pena capital, porque para Dios el matrimonio entre un hombre y la mujer es la unión como entre Dios y su pueblo, es una unión sagrada y no se puede violar. Y en esa época, para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, violar la unión matrimonial era básicamente un pecado capital, de ahí que el adulterio o la fornicación tuvieran penas tan duras y tan severas por las propias santidades del matrimonio. Entonces lo que la Biblia dice es que si una mujer es violada, el violador debe morir. Si la mujer dio gritos porque estaba siendo violada, el violador debe morir. Pero si es un acto consentido, la pena capital se le aplicaba a los dos por parejo. Por otro lado, cuando la mujer adúltera en Juan capítulo 8 es llevada para que la fueran a apedrear, llega Jesús y le dice a las personas que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Ya luego se van las personas porque ninguno estaba libre de pecado y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Le dice la mujer, no hay ninguno. Le dice Jesús, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Si eso es machismo, imagínense que será lo contrario, ¿verdad? Ahí vemos a un hombre que no condenó a una mujer, sino que la libró la pena capital. Entonces, cualquier acusación que las feministas hagan contra la Biblia está totalmente fuera de lugar. Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa, una mujer que es buena para los negocios, que es sabia en su casa, que sabe criar a sus hijos, una mujer totalmente polifuncional, ¿verdad? Que yo creo que a cualquier hombre le encantaría hoy en día tener una mujer a su lado con esas cualidades, así como a la mujer también le gustaría tener a su lado a un hombre con cualidades polifuncionales. Más bien la Biblia nos manda a ser polifuncionales. Entonces, lo que podemos ver es un contexto histórico del por qué las feministas odian la religión cristiana, odian la Biblia, porque para ellos la familia es la principal institución del patriarcado y para ellos tener una familia es básicamente un pecado, ser esposa y ser mamá es un pecado. Que una mujer queda embarazada y quiera hacerse cargo de su hijo es un pecado. La única manera de liberarla, de redimirla, es por medio del sacrificio de sangre del aborto. Ahora, ya hablando en el ámbito científico, está comprobado que hombres y mujeres tenemos diferencias y esas diferencias físicas inciden en nuestros roles culturales. Por ejemplo, les quiero recomendar este libro. Tengo una amiga que lo tiene a la venta, Arthur lo puede mostrar. Se llama Revolución Sexual. Habla acerca de las diferencias entre el hombre y la mujer. Es escrito por un médico y por su esposa, que es una doctora endocrinóloga. Ellos ahí hablan de las diferencias entre el hombre y la mujer. Está escrito por Miguel Núñez y Catherine Scheraldi de Núñez. Este libro tiene un costo como de 8,000 colones y yo lo recomiendo. La verdad es que ahí pueden ver cuáles son las diferencias a nivel físico. Es demasiado bueno. Y no sé si ven aquí dice, Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. O sea, no solamente opinión de gente que cree en Dios, sino también que es científico. Gracias a Arthur por haber mostrado el libro. Dice aquí Miguel Núñez y su esposa que los hombres tenemos mayor sustancia gris en el cerebro y las mujeres tienen mayor sustancia blanca. El hombre, al tener una mayor sustancia gris en el cerebro, sobresalen tareas donde el proceso cerebral está localizado en un área específica del cerebro, por ejemplo, matemáticas
y física. Si ustedes se ponen a ver, las carreras de ingeniería están pobladas de hombres y eso no significa que no haya mujeres estudiando ingeniería o física. Sí las hay, pero son minoría porque hay una tendencia marcada. Las mujeres sobresalen en áreas en donde se necesita asimilar e integrar la información, docencia, educación y todo lo que tenga que ver con el lenguaje, oratoria y demás. El hombre usa ambos hemisferios para resolver tareas. Los hombres usamos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces eso nos facilita en lo que son cuestiones espaciales visuales. La mujer utiliza más el lado derecho del cerebro, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es más grande. Esta tarea permite el procesamiento cerebral que entra por los sentidos y también ayuda en la atención selectiva asociada con la percepción. Esta es una de las razones por la que las mujeres pueden captar mejor las emociones de las personas y por la que una mamá puede captar mejor las emociones de sus hijos que el propio papá. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo estas diferencias biológicas influyen también en la crianza de los hijos. Las mujeres crean conexiones en las conversaciones con la gente que no ocurren con los hombres. Las mujeres tienden a ser más sociables, tienden a ser más amables que nosotros los varones. Ahora, eso no significa que todas las mujeres sean amables y sociales. También hay mujeres que son un poquito, por así decirlo, más retraídas, más serias, no son tan sociables todavía. El cerebro femenino estimula el centro de placer activando la dopamina y la oxitocina, que son las sustancias que estimulan la intimidad. Esta hormona aumenta cuando el bebé se alimenta del seno materno y produce la conexión entre la mamá y su hijo. También estas hormonas, la dopamina y la oxitocina, estas sustancias, son estimuladas por los estrógenos y la progesterona, que se encuentran mayormente en las mujeres. El aumento de la testosterona en los hombres disminuye el interés de socializar con otras personas, a menos que sea en contexto de deportes o en cuestiones de placer sexual. Los hombres sí socializamos, pero las mujeres tienden a socializar y a conectar más que nosotros. De ahí que dicen que el famoso dicho popular, que a los hombres nos entra todo por los ojos y a las mujeres por el oído, ¿verdad? También se habla del famoso lóbulo parietal en el cerebro, dominante en el óvulo derecho. Es el lado más grande en los hombres que en las mujeres. Y es más simétrico en la mujer, mientras que en el hombre el lado derecho es dominante. Eso explica por qué los hombres en múltiples ocasiones se orientan con mayor rapidez que las mujeres. Las mujeres tienen el lado izquierdo, la amígdala, digamos, más funcional, y los hombres el lado derecho. Eso ayuda en la percepción de las emociones, el procesamiento de los sentidos, la atención selectiva y la percepción. Eso hace que la mujer capte con más velocidad las situaciones emocionales como el llanto de un niño, y el hombre puede estar presente y ni siquiera tal vez puede escuchar el llanto del niño. Eso explica por qué una adopción homoparental no le conviene al niño, porque el hombre y la mujer somos un complemento. Las cosas que los hombres no hacemos, porque somos diferentes, las hace la mujer. Las cosas que las mujeres no hacemos, las podemos hacer nosotros. Somos un complemento. Hay diferencias. Pero hoy en día, pareciera que hablar de diferencias biológicas y genéticas entre el hombre y la mujer es un crimen. Yo le digo a la feminista que un hombre en igualdad de condiciones es más fuerte físicamente que la mujer, porque te escupe de una vez. El hombre tiende a carreras como ingeniería y arquitectura. La mujer, profesiones que requieren la habilidad de percibir el dolor del otro y el lenguaje, como la enfermería y la docencia. De ahí que ustedes puedan ver que la mayoría de los profesores de primaria son mujeres y profesoras, preescolar. La mayoría de las enfermeras son mujeres, una minoría son hombres. La amígdala masculina es más grande que la amígdala femenina. La amígdala es la que procesa las emociones de temor y provoca la estimulación a respuestas como la agresión. Por ejemplo, el hombre cuando se enoja tiende a ser más agresivo que la mujer. Eso es por el tema de la amígdala. Y el hombre en los juegos tiende a formar relaciones cercanas con amigos. Perdón, la mujer en los juegos tiende a formar relaciones cercanas con los amigos, mientras que el hombre en los juegos tiende a ser más competitivo. Las mujeres no, una mujer juega con otra y lo que hace es establecer relaciones con ella y demás, tiende a crear amistades,
Los hombres somos más competitivos, nos gusta mostrar el poderío físico, ver quién gana, ver quién hace esto, quién hace aquello, quién es más macho y demás, pero ese es un tema biológico. Eso no tiene que ver absolutamente nada con un patriarcado. Ahora, eso no significa que porque los hombres seamos más agresivos por cuestiones biológicas, la mujer no pueda llegar a ser agresiva. La violencia en la mujer tiende a ser un poquito más sutil que en el hombre. Por otro lado, la mujer posee mayor facilidad para el lenguaje porque sus circuitos verbales son más rápidos y extensos. Dice Miguel Núñez y su esposa, médicos de profesión, que el hombre utiliza 7.000 palabras diarias en promedio, mientras que la mujer utiliza 20.000 palabras diarias en promedio. Hablan un poquito más del doble que nosotros, ¿verdad? El cerebro del hombre es más asimétrico y el centro del lenguaje está solo en el lado izquierdo. Eso le da mayor capacidad para enfocarse en una tarea. Las mujeres tienen el centro cerebral del lenguaje al lado del centro de las emociones. Ellas pueden expresar sus emociones de una mejor manera que el hombre y su forma de resolver los problemas en la mujer es más creativa, pues enfatizan la comunicación. Las mujeres manejan la comunicación mejor que nosotros, son más creativas. De hecho, hay muchas mujeres en el mundo de la mercadotecnia también. Sí. No sé, Artur, ¿qué puedes decir de estas cuestiones? No, esos temas, o sea, yo sabía un poco de diferencias cerebrales, pero no a ese nivel. O sea, eso es nuevo para mí, honestamente. Si yo sabía que las mujeres tienen, por ejemplo, si no me equivoco, es un órgano, no recuerdo el nombre de él, pero tenía que ver con las emociones, que en la mujer era más grande, mucho más grande. Y abarcaba una parte del cerebro que justamente explicaba el tema de cómo ellas conectan más, porque se comunican mejor, porque procesan mejor las emociones, porque sienten, por ejemplo, más empatía que un hombre, incluso porque están más atentas a situaciones sutiles de emoción. Por ejemplo, yo he escuchado muchas mujeres que dicen que los hombres no están en nada. Y honestamente es cierto, muchas veces no estamos en nada. O sea, y también incluso de situaciones de romance. Es que hay una muchacha que le gusta a un muchacho y él le manda ahí ojitos y señas y todo, y el tipo está allá. O sea, pasa muy seguido. Y justamente es por esto, porque hay una diferencia cerebral entre los dos géneros, porque el hombre está más enfocado en una cosa, y mientras que la mujer pues, puede estar en varias cosas a la vez, y eso ya es casi que cerebral, es algo que ya extrae. Pero sí, yo honestamente no sabía mucho de estas cosas. Sí sabía que hay diferencias cerebrales, pero no a ese nivel. Es increíble cómo Dios nos hizo totalmente complementarios. Ahora, Dios nos hizo a los hombres mejores en algunas cosas y a las mujeres las hizo mejores en otras cosas. Por eso es que nos complementamos. Y decir que los hombres podemos ser mejores en unas cosas y las mujeres en otras porque somos diferentes no es ningún crimen. Eso se llama biología, eso se llama diseño, eso se llama creación. El problema es que muchos de los padres son ateos y ellos no creen en ningún tipo de diseño. Ellos creen que el hombre y la mujer no nacen, sino que se hacen. Usted se construye y por eso vemos un poco de problemas mentales y suicidios que experimentan las personas transgénero intentando ir en contra de su biología. Otro estudio, en este libro de Miguel Núñez y Catherine Scheraldi de Núñez, sale un estudio que mide la actividad de los músculos de la cara, sobre todo los músculos que expresan enojo o sonrisa. Este músculo, ¿verdad?, que expresa el ceño fruncido como esto, y los músculos de la sonrisa. Hay un músculo que se llama el músculo corrugador, que es donde se expresa, digamos, el enojo, que al hombre le llega en 0,2 segundos al subconsciente, mientras que a la mujer le llega en 2,5. Al hombre, como le llega más rápido, el hombre, según este estudio, entrena de manera subconsciente los músculos de la cara para no mostrar timidez, para no mostrar miedo. ¿Por qué? Porque los hombres, digamos, hay una ley masculina en donde a nosotros no nos gusta mostrarnos inseguros, especialmente delante de una mujer, y estamos como biológicamente diseñados para ocultar el miedo que podamos sentir, aunque por dentro nos estemos muriendo de miedo. Eso no significa que no tengamos miedo. Los hombres podemos tener miedo, pero lo ocultamos y lo disimulamos más rápido que una mujer por una cuestión biológica también. La mujer, en este estudio que hicieron estos doctores, la mujer no solamente activó el corrugador, sino que permaneció activo de manera exagerada. Y ahí es donde ustedes ven que las mujeres muestran más sus emociones en la cara, muestran más el miedo, a ellas no les da pena, mientras que a nosotros no nos gusta que nos vean como débiles. Y eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Eso es algo propiamente
Nosotros no negamos nuestras emociones, no negamos que podamos sentir miedo, no negamos que podamos sentir temor, no negamos que tengamos un llanto, que podamos llorar, pero sí, por otro lado, queremos permanecer fuertes, o sea, que la mujer cuando esté a nuestro lado nos vea fuertes. Los hombres son 26 veces más agresivos que las mujeres porque tenemos la amígdala más grande que provoca agresión. El septum, que es la parte que suprime la ira, es más pequeña en el hombre. La testosterona estimula y aumenta la respuesta a la ira. La agresividad por sí misma no es mala. Lo malo es cómo se enfoca la agresividad. El problema es que las feministas presuponen o asumen que los hombres somos o padecemos todos una masculinidad tóxica por naturaleza. No saben diferenciar entre una masculinidad tóxica y una masculinidad responsable. Porque vos puedes usar la agresividad para el bien. A veces uno en esta vida tiene que ser agresivo, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver. Para aquellos que tienen novio o novia, lo aplico para ambos casos. Supongamos que la mujer que ustedes, con la que usted quiere estar, con su novia o su novia, está en un asunto de peligro, está siendo amenazada por un perro, por un hombre, alguien que le quiere hacer daño. Entonces, yo le hago las preguntas a las mujeres. ¿Ustedes quieren un hombre pusilánime que se acobarde y le diga, ay no, haga usted eso? O no sé, hágalo usted frente, yo me voy. O a mí me da miedo. O prefieren un hombre que las proteja ante una situación así. Entonces, es justamente eso, ya Dios nos diseñó para justamente proteger a la mujer y la mujer que se proteja con el hombre. Entonces, yo no voy a poner a una mujer a pelear contra un hombre que me quiere hacer daño. O sea, yo más bien voy a procurar cómo protegerla de que le hagan daño. Y un hombre más bien se va a poner en medio para recibir los golpes del hombre, del agresor en este caso. Y justamente, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy usando la agresividad para proteger a la persona que yo amo. Eso es en este caso. Ahora, cuando es que no está bien, obviamente, y aquí totalmente o sea, reprochamos esto al 100%, cuando la agresividad se usa contra las personas que usted ama. Es obviamente la masculinidad tóxica de que hablan las feministas, de las agresiones, de las violaciones, de la gente que se aprovecha, que ve a una muchacha pasando y le dijo de todo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Eso es lo que no está bien. Y ahora, de aquí quiero recalcar lo siguiente: el cristianismo nos manda, los que creemos en el cristianismo, a hacer el ejemplo contrario, a ser más bien el hombre que se pone en medio, que recibe el castigo, que se pone las manos en el fuego por la mujer, que la protege, que la guarda. O sea, es justamente lo que el diseño que Dios evoca. Es justamente el diseño para que la mujer esté resguardada, esté protegida y esté, de nuevo, siendo tratada como ese vaso frágil. Entonces, ¿qué estamos viendo? Conceptos que las feministas, de nuevo, se aprovechan de y sacan las cosas de contexto otra vez igual y lo usan para apoyar su punto. Correcto lo que dice mi buen amigo Arthur, ¿verdad? Como yo les decía a las feministas, les encanta hablar de masculinidad tóxica, pero no de masculinidad responsable, que se base en la honestidad y en la responsabilidad. Ahora, ellas hablan de un patriarcado, de que los hombres somos privilegiados. Sin embargo, de acuerdo con el famoso psicólogo de la Universidad de Toronto, Jordan Peterson, la mayoría de las personas que están en prisión son hombres. La mayoría de las personas que viven en las calles en estado de indigencia son hombres. La mayoría de las víctimas de crímenes son hombres. La mayoría de las personas que se suicidan son hombres. La mayoría de las personas que mueren en guerras son hombres. La mayoría de las personas que tienen bullying o problemas en la escuela son hombres. Entonces, ¿cómo puede una feminista hablar de que los hombres somos privilegiados, hablar de un patriarcado opresor, cuando las estadísticas nos dicen que la mayoría de los que sufren son hombres? Ahora, los hombres no nos victimizamos por eso, porque la respuesta a esto no es la victimización. La respuesta a esto es que enfrentemos los problemas como debe ser, con honestidad y con responsabilidad. Las feministas también hablan de brecha salarial, que los hombres ganan más que las mujeres y que eso se evidencia de un patriarcado. Yo les puedo asegurar una cosa: yo no conozco una sola empresa en este país donde a usted le paguen más por ser hombre, donde usted lo pongan a firmar un contrato de trabajo y si usted es hombre, por hacer el mismo puesto te pagan 500,000 colones y si sos mujer 400,000. Eso no existe aquí en este país y si existiera, ya el Ministerio del Trabajo hubiera caído, hubiera clausurado ese negocio.
Ahora, ¿por qué los hombres y las mujeres tienen diferencias salariales? Las carreras mejores pagadas en el mundo son las ingenierías. Ya nosotros hablamos de que los hombres tienen a escoger carreras donde no hay que socializar mucho con la gente, como las ingenierías, ingeniería en sistema, ingeniería civil y demás. Las mujeres tienen a escoger carreras donde se enfocan en el dolor del otro, en socializar y demás, la enfermería, la docencia, el ser maestras de escuela, el servicio al cliente y un montón de cuestiones más. Entonces es normal que hayan diferencias salariales por cuestiones de mercado, pero eso no significa que haya un patriarcado o que a vos te paguen menos por ser una mujer. Los hombres tienen a hacer horas extra más que las mujeres y eso se ha registrado en varios estudios. Los hombres les gusta trabajar incluso hasta 12 horas, las mujeres prefieren trabajar las 8 horas y se van para su casa a compartir con su familia, con sus hijos. Obviamente quien hace más horas extra gana más. Entonces, no es que haya un patriarcado invisible que te esté sometiendo, que te esté oprimiendo. Eso es un cuento de la narrativa feminista para hacerle creer a usted que está oprimida y para hacerle ver que el hombre es su enemigo. Pues no sé si quieres agregar algo más. No, bueno, yo lo que sí quería agregar es que justamente ese punto que vos tocaste, estaba viendo una estadística de que si no me equivoco, este hombre Jordan Peterson también él había hecho un estudio donde decía que los hombres casados en ese trabajaban como 30% más horas que las mujeres. Era justamente esto, porque ahora tienen una responsabilidad, tienen una familia, tienen una persona que mantener y pues iban a trabajar más tiempo. Y así como dijo Dani, que trabaja más tiempo se le paga más, o sea, eso es justicia. O sea, eso en cualquier mundo se aplica. Y es igual con las mujeres, si trabaja más, dice que paga más, así de sencillo. Entonces, de nuevo, no, no hay tal patriarcado, ¿verdad? No hay tal opresión, no hay tal elefante en la sala, ¿verdad? Que están y que ellos piensan que la gente está ayudando. Son cuestiones sociales, son cuestiones y pues obvias de sentido común que si usted las aplica, obviamente pues, tiene su resultado. En este caso, trabaja más horas, gana más horas. Así de sencillo. Correcto. Ahora vamos a dejar un poquito el tema del feminismo de lado porque ya hemos hablado mucho de feminismo. Vamos a hablar de lo que se llama el homosexualismo político y la teología gay un poquito. Pues los propios homosexuales o la comunidad LGTB también tienen su narrativa, ¿verdad? Siempre existe un momento, un paraíso al que ellos quieren llegar, en donde todo el mundo sea gay friendly, donde la homosexualidad sea vista como algo normal, donde los homosexuales puedan hacer lo mismo que todo el mundo y donde la gente apruebe la homosexualidad y si todas las personas fueran homosexuales, por ellos mejor. Bueno, ni tan mejor porque nadie se puede reproducir y ahí se extinguen rápido. Pero ¿qué es el problema? Ese es el paraíso de ellos. Luego llega un enemigo, que es el heteropatriarcado, una tentación, ¿verdad? Que es los privilegios que supuestamente tenemos las personas heterosexuales. Y la única manera de rescatar a los homosexuales que han caído es por medio del Estado. Porque recuerden que ahora lo político es personal, ya no existe la vida privada de las personas. Estos grupos promueven que lo personal tiene que ser político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre hay un enemigo, el heteropatriarcado, la religión cristiana, que no promueve o no acepta el matrimonio homosexual, no acepta la adopción por parte de parejas gays y demás. Entonces, muchos de ellos combaten al homosexualismo por medio de la política, combaten al cristianismo por medio de la política, pero muchos de ellos también han agarrado la teología cristiana y la han tergiversado para hacerla una teología gay-friendly o amistosa con las cuestiones LGTB. Ese tipo de teología se llama la teología gay. No sé quiénes han leído sobre eso. Aquí en Costa Rica se da en la Iglesia Luterana, que ha apoyado las marchas de orgullo. En Estados Unidos se da mucho más. Y de hecho, hay libros que les puedo recomendar. Se llama Teología y Preferencia Homosexual. Es del autor, vamos a ver, Mario Celi. Exactamente, está Teología y Preferencia Homosexual. Ven bien el título. Teología y Preferencia Homosexual es muy bueno. Obviamente te habla de toda esta cuestión de la teología gay y obviamente también cómo se cae el tema, porque se cae delante de la Biblia y del sentido común de la quien sea que lee la escritura, y también de cómo alcanzar a esas personas que tienen esas creencias.
Bueno, un momento, bueno. ¿Ok? Primero que todo, este grupo de personas lo que dicen es que los cristianos a lo largo de la historia hemos utilizado la Biblia de manera errónea para sancionar el matrimonio homosexual. Y así como en algún momento de la historia hubieron personas que utilizaron la Biblia para oponerse al matrimonio interracial es el matrimonio de una persona, de personas de diferentes razas, por ejemplo, que se case una persona negra con una persona blanca, que en algún momento hubieron personas que utilizaron de mala manera la Biblia para negar el matrimonio interracial, lo cual es cierto. El matrimonio interracial, más de una vez utilizó la Biblia de mala manera. Este grupo de teólogos gays lo que dicen es que hoy en día, que a lo largo de la historia el cristianismo ha utilizado la Biblia de mala manera para sancionar el matrimonio homosexual y que ellos vienen a rescatar al homosexual también como hijo de Dios, lo cual es falso. Vamos a ver, el hecho de que los cristianos a lo largo de la historia hayan cometido errores en algún momento no significa que los hayan cometido siempre. El hecho de que en algún momento la Biblia se haya usado para negar o para sancionar el matrimonio interracial, que no se pueda casar una persona negra con una blanca, no significa que sea el caso del matrimonio homosexual. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y no establece razas, no importa si es negro, si es blanca, si es pelirroja, si es rubia, no importa si el hombre también es blanco, negro, pelirrojo, rubio, Chino, ruso, lo que sea. no importa, es entre un hombre y una mujer. Cuando hablamos de matrimonio homosexual, ahí la Biblia sí lo sanciona. Dice la Biblia que a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dice Génesis 1:27 hasta el 31. Génesis 2:24, dejará el hombre a su papá y a su mamá, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Decía el doctor Michael Brown, en un libro que escribió sobre la teología gay también, que la Biblia es un libro heterosexual de principio a fin. Siempre que la Biblia habla de cuestiones románticas, lo hace en términos heterosexuales. Ustedes pueden leer el libro de Cantares, que es el libro más romántico de la Biblia, y verán que ahí se habla en términos de hombre y mujer, amado y amada, esposo y esposa, novio y novia. Y como dice alguien por ahí, Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? No a Adán y Evaristo, dijo un amigo, ¿verdad? Como dicen en inglés, Adam and Eve, no Adam and Steve. Entonces, como podemos ver, la Biblia es un libro heterosexual. La Biblia no ha sido utilizada de mala manera para sancionar el matrimonio homosexual, eso es falso. Los teólogos gays dicen que David y Jonathan fueron amantes homosexuales. Ellos agarran el pasaje de 2 de Samuel capítulo 1, donde el rey David dice que el amor de Jonathan le fue mejor que el de las mujeres. Aquí David está contrastando el amor de su amigo Jonathan con el amor de las mujeres. ¿Verdad que hace la diferencia? Utiliza la palabra mujeres, diciendo que el amor de las mujeres es una cosa y el amor de Jonathan es otra cosa. Lo está contrastando. Ahora, no tenemos evidencia de que en el Antiguo Testamento la homosexualidad estaba penada con la muerte. El rey David ya hubiera sido ejecutado en primer lugar. La Biblia habla de que David y Jonathan eran amigos, de que se compartían la espada, se compartían el manto, se protegían el uno al otro, incluso que se abrazaban y se besaban. Y ojo, no eran besos de connotación sexual. En la cultura antigua era muy común que las personas se saludaran de beso. Incluso hay países donde las personas se saludan de beso. En Grecia, si no me equivoco, en Grecia, países como Italia, los hombres se saludan de beso y es un beso con una connotación no sexual. Entonces, presuponer que el beso que David y Jonathan se dieron era un beso sexual, eso simple y sencillamente es sacar las cosas de contexto. Es una presuposición que no tiene nada que ver con el texto. No tiene fundamento alguno. De hecho, David tuvo alrededor de 10 esposas, como dice Michael Brown. El rey David tuvo una libido heterosexual bastante fuerte, tuvo muchas esposas. Él no era nada homosexual. Así que tampoco podemos ver una cuestión homosexual ahí. Luego, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Ahí la palabra griega que se usa es la palabra arsenokoitai, que viene de dos palabras, coito, y la palabra arsen, que es hombre, o sea, coito entre hombres. Sin embargo, los teólogos gays dicen que según el contexto, el apóstol Pablo no permitía las relaciones homosexuales en cuestiones de prostitución ritual, como se llama en la antigua Grecia y Roma, pero el apóstol Pablo no veía mal un matrimonio gay.
Eso es falso. A lo largo de la Biblia, siempre que se habla de matrimonio, se habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Nunca se habla de cuestiones de matrimonio gay. De hecho, los homosexuales dicen que en la antigua Roma Iglesia no existía el matrimonio gay y por eso la Biblia no se refiere a eso y que no es malo. Pero si Dios hubiera dejado la puerta abierta al matrimonio homosexual, él ya nos hubiera dicho antes. No es que a Dios se lo olvidó y dijo, mira, ¿cómo se nos puede olvidar el matrimonio homosexual? ¡Qué tirada! Pues bueno, está bien, aceptémoslo. La cosa no es esa. Ya Dios desde un principio estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Exacto. Porque hay un mandato cultural de fructificar, multiplicarse y poblar la tierra. Hay un complemento. El hombre, hombres y mujeres, somos complementarios, como lo acabamos de ver desde un punto de vista médico, biológico y científico, cosa que dos hombres y dos mujeres no pueden tener ningún tipo de complementariedad. Además, una cosa, si Pablo hubiera omitido por accidente el tema del matrimonio homosexual, no había dicho en Romanos, no ha dicho en Romanos, en el capítulo 1, que justamente los que se echan con hombres y los que se echan con mujeres han sido entregados a la condenación de parte de Dios. Y no solamente allí, sino también los demás apóstoles condenaron esto, y también Juan habla que en Apocalipsis, si no me equivoco, que incluso los que se echan con varones y con mujeres tendrán su parte en el lago de fuego de azufre que arde para siempre. Entonces, no fue que o sea, en realidad de nuevo lo que vemos es que la falacia que usa el enemigo, que usa Satanás con tal de engañar a las personas, con tal de que, ay, se me escapó esto, entonces ya hay, se toma la excusa para yo meter esa ideología allí. No hay tal hueco dentro de la filosofía cristiana ni dentro del texto. En realidad son cosas de nuevo, que saco totalmente de contexto con tal de yo aplicar lo que quiero aplicar. O sea, eso es lo que se llama en hermenéutica una eisegesis descarada. Y yo meto mis ideas en el texto. Ahora, el término matrimonio es un término que significa lo que hace alusión a un vínculo en donde existe la potencialidad de la maternidad, dado que hay una complementariedad. No se puede hablar de que existe potencialidad de maternidad a menos que haya una complementariedad de los sexos. Entonces, hablar de un matrimonio gay es como hablar de un triángulo redondo. Son cuestiones simples y sencillamente contradictorias, o como hablar de un soltero casado. Es un oxímoron, lo que llamaríamos un oxímoron. Oxímoron, muchachos, es una contradicción. Un oxímoron es una contradicción, no existe tal cosa como un matrimonio homosexual. Tampoco una unión homosexual porque no hay un complemento, no puede haber una unión, por lo tanto. Entonces, por otro lado, no es que nosotros seamos malos y no queramos que los gays puedan hacer lo que quieran. Vea, vivimos en un país libre, no vivimos en un país musulmán donde ejecutan a los homosexuales, vivimos en un país libre donde la homosexualidad es permitida porque es algo privado, pero no es algo que deba ser promovido desde el Estado, desde el gobierno. Ni tampoco impuesto. Ni tampoco impuesto, ni tampoco tiene que ser un ideal, porque el ideal sabemos que es la unión entre un hombre y una mujer. Pero si un homosexual quiere hacer lo que quiera en este país, lo puede hacer. Aquí en Costa Rica la homosexualidad es permitida. O sea, no viven en Irán, no viven en Irak, no viven en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes Unidos. No los van a matar a pedradas o algo por el estilo. Aquí esto es permitido, mas no debe ser promovido. Ahora, ¿por qué también estamos en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Porque el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá, y ya vimos que las características que hombres y mujeres tenemos que nos hacen diferentes, también se complementan en la crianza de los niños. Hay cosas que las mujeres perciben mejor en el niño y hay cosas que los papás percibimos como hombres, podemos percibir mejor. Por otro lado, los progres dicen, ¿por qué ustedes se oponen a que los gays adopten? ¿Acaso no hay parejas de mamás solteras, hay papás solteros, hay tíos que se ponen a criar a los sobrinos, hay abuelitas criando nietos? Vamos a ver, el hecho de que haya una mamá soltera, el hecho de que hayan abuelitos criando a sus nietos porque los papás no se hicieron responsables o fallecieron, el hecho de que haya una carencia no significa que nosotros tengamos que promover la carencia. Nosotros no tenemos que promover la carencia, tenemos que promover el ideal. ¿Y cuál es el ideal? La unión de un hombre y una mujer, la familia de papá, mamá e hijos. Nosotros no promovemos carencia, nosotros no festejamos a que una mujer se quede como mamá soltera. Va bien, pobrecita ella, y pobrecito el niño que no tiene a su papá
y más bien qué valientes son las mamás solteras y qué valientes son los papás solteros, qué valientes son los abuelitos que tienen que criar a sus nietos porque los papás no se hicieron responsables o porque fallecieron. Pero eso no es algo que se va a promover o que se va a festejar, absolutamente. De hecho, una vez escuché un predicador diciendo que estas personas de madres solteras, en estos casos, dice él que, al menos en su interpretación, dice que él cree que aplica como las viudas, que incluso justamente el cristianismo manda ayudar a las viudas ¿cómo se llama esto? A velar por las A viudas. velar por las viudas, exactamente, ayudarlas. Entonces, más bien, el cristianismo no promueve esto, obviamente no es el ideal. El cristianismo lo que promueve es un padre presente, una madre presente, y lo que promueve también es, en caso de que obviamente no exista una figura paterna, que la iglesia acoja a esa mujer que más Buenas. ayude. Sí. Sí, en ese caso me parece así, bueno, hace un tiempo estuve viendo la opinión de un juez que le negó a una pareja homosexual. No tengo nada contra ellos, sin embargo le negó a una pareja homosexual el derecho de adoptar a un niño, porque el juez se basó en el hecho de que la adopción es un derecho del niño, no de los papás, sino que es un derecho del niño, de restituirle al niño lo que él perdió. Él perdió un papá y una mamá. Eso así lo veían como para a manera de aportar. Eso sí. Muchas gracias por ese aporte. No sé quién fue el que habló, pero Emanuel, muchísimas gracias por ese aporte, porque el derecho no es de los papás, porque el niño no es un objeto. El derecho es del niño, de los papás. No existe derecho a adoptar, existe derecho a ser adoptado. A ser adoptado. Correcto. Y hablando de aporte, no sé si alguno de ustedes quisiera contar algo, quisiera hacer una pregunta. Podemos habilitar el micrófono para ustedes también. Sí, si alguien tiene alguna pregunta. Eduardo, adelante. No sé si alguien quiere conversar, si alguien quiere contar algo de lo que hemos hablado, si alguien quiere dar alguna impresión, alguna opinión. Queremos habilitar, queremos escucharlos. La pregunta que le había hecho ayer a Dani, que era... bueno, la pregunta que me hizo Eduardo ayer, aquí la tengo. Es mejor que contestársela aquí, ¿verdad? Sí. La pregunta de Eduardo. Respecto al aborto, ¿vos qué opinás en el caso de que, por ejemplo, en un parto hay dos opciones? Abortar al bebé para que la mamá viva o dejar que nazca el bebé con probabilidades súper altas de que la mamá muera. O simplemente el hecho de que continuar con el embarazo tiene altísimas probabilidades de que se compliquen las cosas y la mamá, así como el bebé, mueran. Con respecto a esto, quiero ver lo que dice un médico. Quiero leerle lo que dice un médico. Permítame un momento. Vamos a ver lo que es exactamente. Chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, pueden ponerla en el chat, no sé si Eduardo le hace chance a alguien que bloquee el micrófono y la haga, o sea, también queremos escuchar sus opiniones, lo que piensan, qué tienen en mente con todo esto. Aquí dice un excelente blog de ginecología que tiene un doctor irlandés, más conocido como el doctor Frank, en el cual se explica algo importante. Artur, no sé si lo quieres leer. Sí, dice el doctor Frank, dice lo siguiente, dice, como obstétrico, mi responsabilidad es hacer todo mi poder para preservar la vida de la madre y del bebé. Ciertas condiciones como un cáncer avanzado que atentan seriamente en contra de la mujer, de la salud de la mujer, también atenta contra la salud del bebé no nacido. Por lo tanto, es erróneo sugerir que una vida tiene más valor que la otra. La justicia requiere que hagamos todo lo posible para salvarlos a ambos. Imagina que le digan a un bombero que tiene que escoger entre salvar a su madre o a su hijo, pero no a ambos. De una casa en llamas. De seguro el bombero intentaría todo lo posible por salvarlos a ambos. Un aborto directo nunca es necesario para preservar la salud de la vida de una mujer. Todo lo contrario, un aborto directo siempre amenaza la vida de una mujer y seriamente atenta contra su salud. Énfasis añadido. Y esto lo dice un médico experto en lo que es en el tema de obstetricia. Un ginecólogo ya especializado. Un ginecólogo. El médico siempre tiene que buscar, por una cuestión de ética, por el juramento hipocrático que hace, salvar las dos vidas porque ninguna vida tiene más valor que la otra. Ahora, aquí en Costa Rica existe una ley en donde ya sí se ha intentado salvar
a las dos personas por todos los medios y no se puede, sí se puede practicar un procedimiento por ahí. De hecho, aquí en Costa Rica ya hay, que ahora esta norma técnica del aborto lo que hace más bien es meter solapadamente el aborto, pero antes de eso ya había un artículo en la Constitución. Sí, de hecho, muchachos, no sé si ustedes conocen la película que se llama Unexpected, que es, o Inesperado, que es en español, que habla acerca de este asunto de Planned Parenthood. Vean, yo nunca había visto esa película y sin embargo hace unos días la vi con mi novia. Perdón. Yo me considero una persona fuerte para ver escenas fuertes, digamos, ya así como de una guerra o algo así, ¿verdad? Que le metieron un cañonazo a alguien y salió volando las piernas por allá. Pero yo lo que vi en esa película, bueno, honestamente me revolcó el estómago. ¿Cómo es posible que doctores, es que se pueden llamar doctores, ¿verdad? Practican un aborto y le traspasan, o ¿cómo se llama esto? Le perforan el útero a la muchacha en la película. Y lo que la muchacha relata en la vida real fue que estas cosas pasaban muy seguido. Le perforan el útero haciéndole el aborto. O sea, y dicen que obviamente hablan de salud sexual y no sé qué más, y que todo esto es por el tema de la salud de ella, y la que salió pagando los platos rotos, obviamente el bebé, que no tenía nada que ver, no tenía por qué morir en ese momento, y la muchacha con el útero ya perforado, se pudieron quitar. ¿Ustedes tienen idea cuánto daño hormonal, emocional y psicológico provoca eso? O sea, no entiendo cuando tratan de hablar justamente la gente de Planned Parenthood, que tratan de poner esto como si fuera algo en pro de la mujer, más bien es todo lo contrario. Y no solamente eso, sino que una de las escenas que más me revolcó el estómago, Dios mío, ¿cómo la gente puede hacer esto? Fue cuando hicieron una succión de un bebé y luego ya que han hecho la succión, obviamente se ve aquello todo rojo y ahí venían los pedacitos del bebé. Y para asegurarse que habían sacado todo el bebé, lo ponen en una manta y lo reconstruyen pedazo por pedazo. O sea, ¿quién en su mente? O sea, yo lo único que pensaba era en la gente como el holocausto, como los soldados nazis que agarraban al doctor Mengele. Exactamente, que ya hacía el experimento. Bueno, vamos a ver si todo está completo y pone parte por parte. O sea, yo no sé si llamar a un ser humano una persona que hace eso. Bueno. Dijo alguien por ahí que si el vientre de una mujer fuera transparente, ninguna mujer practicaría el aborto. Eso es cierto. Y esa es una realidad. De hecho, el aborto es el único producto que no le dan, como que no le dan una muestra al cliente, porque si el cliente pudiera ver esa muestra, no lo practicaría. Entonces, es una realidad que las personas que promueven el aborto no tienen buenas intenciones y el aborto nació desde un punto de vista eugenésico, de preservar las mejores razas, un punto de vista que practicó la Alemania nazi, que fue fomentado en su momento también por Margaret Sanger, que es la fundadora de la clínica Planned Parenthood, que es la clínica que practica más abortos alrededor del mundo. Y nunca el aborto nunca va a ser necesario, ni siquiera para salvar la vida de la mamá, a menos en casos extremos en donde se haya intentado todo lo posible por salvar a ambos y no se haya podido, lo cual ya está en la ley. Pero el aborto nunca va a ser necesario para evitar que un bebé nazca en pobreza, porque otra cosa que dicen los progres es que es mejor que aborte porque ese pobrecito bebé va a nacer en una vida miserable o va a nacer en pobreza. Ahora, ¿cuántas personas pobres alrededor del mundo no son felices más que una persona millonaria? ¿Cuántas personas millonarias no conocemos infelices en el mundo? ¿Cuántos millonarios no se suicidan? ¿Y quién es una persona para decir que la vida de otra persona que está por nacer va a ser miserable, va a ser fea? O sea, ¿quién es usted? Puede haber el futuro. Sí, o sea, ahora son adivinos, pueden ver una bola de cristal y pueden proyectar la vida de ese bebé a 10 años o a 20 años o a 30 años y concluir que su vida va a ser horrible. Cosa que el cristianismo promueve en el libro de Isaías, creo que es en Jeremías, que dice, yo sé muy bien que tengo los pensamientos que tengo con respecto a ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Un Dios que tiene buenos pensamientos y que tiene planes y propósitos para nosotros. El propio Jesús estuvo por ser asesinado por Herodes y nació. Y vea la clase de personaje que llegó a ser nuestro Salvador. Moisés estuvo a punto de ser asesinado en el río Nilo, devorado por lagartos, y fue el hombre que liberó a Egipto, liberó al pueblo de Israel de Egipto, la esclavitud de Egipto. Entonces, usted no puede decir que la vida de una persona va a ser miserable porque usted no conoce el futuro. Sin embargo, pareciera que los progres conocen el futuro. Ahora, no sé si alguien tiene más una pregunta por ahí. Dice José Loaiza, ¿dónde han adquirido toda esa formación?
mi estimado José, de muchas maneras. Primero, leyendo, comprando buenos libros como los que estamos mostrando acá, viendo buenas conferencias en YouTube o asistiendo a conferencias también acá, matriculándonos en seminarios bíblicos, pero sobre todo leyendo. La lectura es muy buena. Yo te recomiendo que leas bastante. La lectura, de verdad que lo forma a uno. Dice Gio Serrano, el argumento de pobreza no es suficiente. Es lo mismo que a un asesino serial de personas en estado de calle se le despenalizara. Dice José, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Correcto, el argumento de la pobreza es un argumento malo, es una falacia. Es pésimo. Es pésimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Algo para agregar. No sé si han notado, pero muchas de las personas más exitosas, monetariamente hablando, han salido de pobreza así a veces muy De extrema. circunstancias muy difíciles, exactamente. Vos te pones a ver los grandes futbolistas en el mundo, como el caso de Neymar, como el caso de Cristiano Ronaldo, como el caso de Lionel Messi, y todos ellos salieron de familias pobres, de familias como la tuya, como la mía, o incluso más pobres. A un futbolista de Brasil, cuando era niño, se le cayeron los dientes de tanta pobreza y llegó a ser un gran futbolista. Si no me equivoco, fue el caso de Rivaldo. El caso de Lionel Messi, que tenía un problema de hormonas, o el caso de Cristiano Ronaldo, que perdió a su papá por alcoholismo y su mamá lo quiso abortar y no lo abortó, y terminó siendo el 5 veces ganador del Balón de Oro. Entonces, un progre lo hubiera abortado porque hubiera dicho, pobrecito Cristiano Ronaldo. No va a conseguir nada en la vida. No va a conseguir nada en la vida, pobrecito Cristiano Ronaldo, definitivamente, ¿verdad? Sí. Otro argumento progre aquí es el argumento de la violación. Solamente el 1% de los abortos o de las solicitudes de aborto es por violación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las feministas agarran ese 1% y lo extrapolan como si fuera un 100%. Entonces ellas dicen, ¿y qué va a pasar con las mujeres violadas, pobrecitas? Y utilizan ese 1% para legalizar y justificar el aborto por todo tipo. Utilizan la falacia de apelación a las emociones o la falacia ad misericordia. ¿En qué consiste esa falacia? En apelar a las emociones de la persona para que acepte mi argumento en vez de apelar a su raciocinio, a su razón, a su mente, ¿verdad? Ahora, ni siquiera por violación se debería dar un aborto. Te lo voy a poner de 3 maneras. En un aborto hay 3 personas. La mujer violada, el violador y el bebé. Al violador le damos cárcel. A la mujer violada le damos atención médica, psicológica y legal. Y al bebé lo matamos de la manera más cruel. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que esa es una ley justa? Matar al indefenso mientras que al violador no se le puede matar y se le da cárcel. ¿Quién debería ser que tiene que pagar en realidad? ¿Quién debería pagar? ¿Por qué las feministas se enfocan más en el bebé asesinándolo mientras que abogan? El violador que hizo su maldad se fue a la cárcel y prácticamente se fue de vacaciones. Ahora, ¿cuántos de esos gobiernos progresistas no liberan criminales, entre ellos violadores? A los violadores les vamos a dar libertad, los vamos a sacar de la cárcel porque pobrecitos, no es culpa de ellos, es culpa de la sociedad que los hizo así. Mientras que a los bebés los vamos a matar en el vientre materno. ¿Eso es lógico? ¿Eso es coherente? No, absolutamente no. Preguntan, Dani, que el libro de la revolución sexual, usted dijo que una amiga suya lo está vendiendo aquí en el país, en contacto. Claro, ella se llama Rebeca Barca, ella vende libros desde Palmares, los manda con correos de Costa Rica. Vos lo que tenés que pagar son como 1,000 colones por el envío. Sí, ahora yo les paso. Yo le paso el contacto a Eduardo para que Eduardo se encargue de distribuirlo y usted le pueda pedir los libros a ella. Todos estos libros. Acá, la revolución sexual. Todos estos libros Rebeca los consigue, pero vos le tenés que hacer la transferencia por Back San José. Lo que vale el libro más el envío, que son como 1,000 colones más o menos. Y correo de Costa Rica te lo lleva a tu casa. Bueno, ya le hice publicidad, ya dan una comisión por eso. Bueno. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguien quiere aportar algo? Yo quiero decir otra cosa más. El famoso argumento de las feministas. Yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Y ahorita, con los temas del COVID, ha salido de manifiesto que no todo el mundo puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Vos no puedes andar en la calle sin mascarilla, ¿sí o no? Porque estás afectando a otros que andan sin mascarilla, sin alcohol en gel. Entonces, yo diría que la pandemia, el COVID-19, le ha hecho un mega retrato a las feministas, las ha retratado.
porque realmente usted no puede hacer lo que quiera con su cuerpo, usted no tiene derecho al suicidio, no tiene derecho a cortarte una pierna, un brazo. O cortarte la nariz para no tener que estar estornudando. Dígale a Daniel Salas, ¿verdad? Y a los tráficos que usted tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, vaya a la calle y verá. Así vamos a ver si le funciona el progresismo. Vamos a ver si le funciona el progresismo, ¿verdad? Aunque no sería nada raro que con este gobierno le funcione. Ok, dice Gio Serrano, ¿qué tan grande parece ser este grupo de progres en Costa Rica? La minoría progresista. Sí, exactamente. Vamos a ver, esta pregunta es un poco compleja porque es una minoría, como dice Dani, una minoría bulliciosa que ves en las redes sociales, que ves aplaudiendo decisiones ridículas que toman el gobierno, o también que ves por ahí, no sé, haciendo manifestaciones o, ¿cómo se llama esto? Marchas. Donde tienen todos los órganos al viento, ¿verdad? Entonces, esa es la minoría silenciosa. Sin embargo, quiero llamar la atención y a que nos examinemos a ver si dentro de nuestras iglesias o si dentro de nuestros grupos que profesamos la fe en el Señor Jesús o grupos católicos que tienen principios que se pegan a los principios morales rectas, a que examinemos realmente gente que piensa así, porque a veces dentro de las filas cristianas, por decirlo así, a veces hay gente que tiene estos pensamientos progresistas, y es un peligro, ¿por qué? Porque, como dice Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿a qué voy con esto? A este tipo de personas hay que ayudarles con el debate, obviamente, un debate respetuoso, de que vean que las ideas tienen consecuencias, y que obviamente un pensamiento así no va con lo que ellos profesan. Pero sí, digamos, yo lo que te puedo decir es que es una minoría silenciosa, es una minoría en realidad, pero son los que más hacen bulla. Ok, así que este es el número de Eduardo. Yo agregaría otra cosita más. Okay. Sí, desde como dice Arthur, los progres son una minoría silenciosa. Bulliciosa. Bulliciosa, una minoría bulliciosa y bastante financiada, porque tienen mucho dinero y con mucho poder político. En cambio, nosotros somos una mayoría silenciosa, tal vez no tenemos todo el dinero del mundo, pero, y no nos hemos involucrado suficientemente en política como para que nos tomen en cuenta. Entonces, yo recomendaría que los cristianos nos comencemos a involucrar en política, pero no para figurar, sino para servir. Colaborar con partidos que tengan una cosmovisión cristiana o al menos algo parecido, ¿verdad? Que tengan los mismos principios de la familia. Correcto, los mismos principios. Dice Robert Cuedo, los medios de comunicación moldean la realidad y hace creer a la población de que los progres son mayoría y acaparan la opinión pública. Sí, la mayoría de medios de comunicación tienen una perspectiva progre, comunista, socialista y todo lo que hemos venido criticando hasta ahora. Sin embargo, la pregunta es, usted como ciudadano informado, como persona con sus sentidos, ¿verdad? Como persona con raciocinio, ¿se va a creer eso? ¿Va a seguir apoyando esos medios de comunicación? Existen medios de comunicaciones alternos que son más objetivos, que reportan las cosas como son, no reportan estadísticas o no reportan la opinión de un comentarista que sale a mediodía acá, ¿verdad? Acá, cierto canal, no voy a decir quién es, que justamente lo que hacen es expresar su opinión y esto es lo que yo digo, porque fulano tal lo dijo, entonces así es. No, por favor, o sea, somos personas con raciocinio, con inteligencia y podemos formar nuestras propias opiniones. No ocupamos que alguien esté allí diciéndonos qué tenemos que pensar. Y si pensamos fuera de lo que él dice, entonces estamos mal todos. No. Así no funcionan las cosas. Entonces, muchachos, existen medios de comunicación alternos que no solamente ponen la parte progre, sino también que ponen la parte objetiva, la parte que tiene sentido también. Ahora, otra ventaja que nosotros tenemos es que hoy en día tenemos las redes sociales, de manera que ya los periodistas no son los únicos que pueden comunicar. Si bien es cierto que muchos de los medios de comunicación son progresistas, tienen una cosmovisión progresista y hacen resaltar a los progres, recuerde que usted también tiene Facebook, usted tiene redes sociales, usted las puede usar, usted puede crear sus propias páginas. De hecho, bueno, yo creo que si cada uno de nosotros hiciéramos una página y le diéramos bastante alcance, nos apoyáramos entre todos, tendríamos una buena voz en Costa Rica. Sí, exactamente, y rápidamente sobrecogeríamos a este movimiento. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Alguien tenga alguna duda, pregunta? No sé. Oigan, también pueden preguntar de, no sé, algún otro tema que creen que esté relacionado.
una preguntita que quieran hacer. Igual vamos a hablar de otro de los argumentos que utilizan los padres a favor del aborto, como lo es el argumento, mira, mi hijo va a nacer con una enfermedad, con síndrome de Down o con alguna deformidad, pobrecito, se van a burlar de él, mejor abortarlo a que tenga que vivir el resto de su vida así. Lo más hipócrita que se puede ver es que muchos de esos progresistas celebran el día del síndrome de Down, mientras que al mismo tiempo promueven el aborto de los no nacidos con síndrome de Down. Eso me parece una hipocresía y una falsa misericordia. Ellos están tan preocupados por los niños que van a nacer con deformidades que la opción de ellos es matarlos. Vea usted qué preocupación, ¿verdad? Ni siquiera es darles una mejor calidad de vida, ayudarlos a vivir, no, vamos a matarlos. Entonces, ese argumento tampoco sirve porque es una falsa misericordia. No sé si alguien más quiere opinar, decir algo al respecto. Sí, espero que no haya alguien que se haya dormido, ¿verdad? Arthur, Dani, ¿cómo están? Todo bien, Steve. Eso, Steve. Amigos, hermanos, muy apreciados. Mi esposa aquí está conmigo recuperándose y les tiene una recuperación. Sí, gracias a Dios. Ya está bien. Sí, ella, bueno, tiene una duda más que todo desde la posición de cristianismo. ¿Cómo se manejaría desde la percepción de un cristiano en la situación en la que una madre embarazada y su bebé están peligrando, ¿verdad? Y hay que tomar la decisión de que se tienen que salvar solo una vida, ¿verdad? O sea, en ese caso el aborto, pues sería terapéutico por el hecho de que no es un gusto, no es un lujo, sino una necesidad o algo de vida o muerte. Pero no sé si eso tiene algún contexto, o sea, uno como cristiano, ¿cómo debería tomar eso? ¿Me salvo yo como madre o salvo a mi hijo? Bueno, aquí a nivel de la ley ya existe un artículo en la Constitución Política que dice que si se ha intentado salvar las dos vidas y se ha hecho todo lo posible por salvarlas y ni aún así se ha podido, se aplica, digamos, el procedimiento. Ahora, hablar de aborto terapéutico es una contradicción porque la terapia tiene que ver con sanidad y no existe nada terapéutico en que entren dos personas vivas a un consultorio y al final solamente salga una. Eso no tiene nada de terapéutico. Ahora, ¿hay procedimientos médicos? Sí, pero la intención de un doctor siempre tiene que ser salvar las dos vidas, como decía el doctor Frank. Si vos sos un bombero y ves que una mamá y un niño están ahí, vos no pensarías en salvar a uno de los dos, vos pensás en salvar a los dos porque las dos vidas son valiosas. Ahora, si vos como bombero hiciste el esfuerzo, al final solo lograste salvar a uno, que quede claro que vos hiciste el esfuerzo, pero no se pudo. ¿Ya? Así es como debería pensar una persona, y más si es cristiana, porque todas las vidas son iguales. Y dice la Biblia en Gálatas 3:28 que delante de Dios no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, todos somos uno en Cristo Jesús. Exactamente, y también dice que el Señor no hace excepción de personas. El Señor no hace excepción de personas. El tema no tiene su respuesta. Sí, exacto. No debería ponerse una vida sobre la otra, digamos. Correcto, sí. Correcto. Exacto. Sí, era una duda que había ahí, pero muchas gracias por el comentario y por aclararlo. No, y gracias a vos por plantearla. Y un saludo a Francine, esperamos se recupere. Dice Maesley. Leslie Velázquez, dice, ok, tal vez como aporte, hace poco salió a la luz que Parenthood es una clínica que utiliza tejidos humanos provenientes de abortos. Quizá por eso promueven tanto ese lobby. Sí, Mesli. De hecho, en la película de Inesperado se habla justamente que estas industrias a veces incluso trabajan con cosmetiqueras que usan pues, el tejido de estos seres humanos, de estos bebecitos, para hacer cremas, para hacer maquillajes, para hacer cosas así. Y obviamente, aquí no estoy poniendo que usen maquillaje ni cremas, ni nada de eso, sino que se informen de nuevo y vean pues que por debajo, o sea, el aborto es una ganancia. Y el tráfico de órganos. Y el tráfico de órganos es una ganancia, pero multimillonaria. Y intereses de por medios increíbles. O sea, esto es solamente una parte de lo que nosotros podemos ver. Hay unos libros que yo les quisiera compartir y Arthur y yo vamos a estarlos enseñando para que ustedes los tengan en su lista. Ya enseñamos ¿verdad? De teología gay. Ese lo venden en Editorial Clear. Ustedes pueden escribir a la página de Editorial Clear, C-L-I-R, Clear.
Es una editorial presbiteriana que vende libros de muy alto nivel. Yo se la recomiendo. Claro, está este otro libro que se llama ¿Qué hacemos con? Y justamente te queda esos puntos suspensivos. Dice que el libro es de José Grau. Y dice, exactamente, es un libro un poquito viejito, pero Por Amazon no podemos. Sí, por Amazon no la tiene la editorial. No, ese no lo tiene. No, bueno, este se llama ¿Qué hacemos con? Y atrás dice ¿Qué hacemos con el divorcio, con la crisis matrimonial, con el feminismo, con los anticonceptivos, con el aborto, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza, la libertad de información, las responsabilidades civiles, etcétera? O sea, es una serie de respuestas para muchas preguntas que pues, nos planteamos y justamente habla de este tema. También está este de acá que se llama Curso de Formación Teológica Evangélica. Es demasiado bueno. Es de antropología. Es de antropología, exactamente. Dice que trae temas como antropología, el estudio del hombre, soteriología, que es el estudio de la gracia, la salvación, eclesiología, el estudio de la iglesia, escatología, el estudio de los tiempos finales o la profecía. Y bueno, un poco más de temas aquí que están demasiado buenos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar antropología? Porque antropología es la parte que se encarga de estudiar o de responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Y para que uno pueda hablar de qué es el ser humano o qué es el hombre, primero tiene que entender qué es el hombre de una cosmovisión cristiana, de una perspectiva o cosmovisión cristiana. También está este de acá, de Salvador de Ludwig, se llama El mundo hay que predicamos. Está, El mundo hay que predicamos. Y justamente habla de cómo alcanzar a las personas que tienen esta cosmovisión progresista de que mi verdad es mi verdad y su verdad es su verdad. Eso lo pueden encontrar en Librería Peniel. Librería Peniel en Moravia, lo pueden encontrar. De hecho, pueden buscar la página en Facebook de Librería Peniel. Este de acá, este autor que es reconocido, Peter Jones, este libro se llama La utopía pagana venidera, de Peter Jones. La utopía pagana venidera. De hecho, creo que le vamos a tomar fotos a todos y los mandamos a Eduardo para que los pongan. Ese lo pueden conseguir por Editorial Clear, los de Peter Jones. Peter Jones es un excelente autor y habla justamente de estas problemáticas que estamos encontrando hoy en día en el cristianismo y la sociedad. Y este último se llama Homosexualidad, Compasión y Claridad en el Debate, de Thomas, dice que es... Thomas Schmidt. Thomas Schmidt, exactamente. Ese con Librería Peniel lo podemos conseguir. Entonces, esos son unos cuantos libros, muchachos. Esos son unos cuantos de un montón que existen en el ámbito cristiano. Y justamente, no solamente eso, también con gente que tiene sus principios, gente que son biólogos, son médicos, que saben de estos temas. Teólogos. Y teólogos, exactamente, que hablan de esto y hablan con verdades objetivas, muchachos. No les van a poner una ideología, les van a presentar a ustedes los hechos tal y como son. Dice Gio Serrano, el Black Lives Matter se ha visto que se ha ido saliendo de control e incluyéndose a estos progres. Sí, no me extraña que alguien tal vez aquí en Costa Rica ponga, o no sé, obligue a la gente a arrodillarse ante una persona negra. O sea, por favor, no. De hecho, yo quiero hacer aquí una pequeña aportación. No sé si usted, Dani, me puede corregir si puede que me estoy equivocando. Vean, el movimiento progresista habla de la persecución de los negros. Y sí, obviamente, los negros han sido perseguidos, han sido esclavizados, ha habido, obviamente, maltratos y todo lo demás. Ok. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál pueblo tenemos registro histórico que ha sido aún más perseguido, aún más acribillado, masacrado, incluso se ha practicado una xenofobia ya asesina en contra de ese pueblo? Yo creo que muchos sabemos cuál es la respuesta, es el pueblo de Israel. Yo creo que, si no me equivoco históricamente, no ha habido gente más perseguida, más buscada para ser erradicada de la tierra, esclavizada, que el pueblo de Israel. Yo no sé cuánto, se me pierde el dato, pero no sé cuántos años han vivido los negros de esclavitud, no lo sé honestamente, pero no creo que se compare con 430 años de esclavitud que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Y no solamente eso, creo que ningún pueblo negro o etnia negra ha vivido tal masacre como sucedió en Auschwitz, en los campos de concentración, así, digamos, con negros, que sucedió en judíos. Entonces, si de méritos hablamos de quién ha sido más perseguido, creo que se están equivocando un poco. Ahora, otra cuestión, aparte de los judíos, ¿saben ustedes quiénes han sido perseguidos a lo largo de la historia, asesinados de diversas formas? Los cristianos. Hoy en día los cristianos siguen siendo asesinados en países musulmanes, en la India,
El Imperio Romano asesinaba a cristianos echándolos a los fosos de los En los leones. coliseos, en los estadios. Correcto, en los estadios los convertían en antorchas humanas vivas, quemándolos vivos. Se los echaban a los perros salvajes con pieles de cabras para que los descuartizaran, o les echaban hierro fundido en sus partes íntimas. A los cristianos, ¿verdad? En la época del Imperio Romano. Y cristianos sabían de todo tipo de civilización, etnia, raza en aquel momento. Y usted jamás va a ver un cristiano victimizándose y diciendo, mira, queremos privilegios del gobierno porque hemos sido muy maltratados. Exactamente, porque si fuéramos a reclamar privilegios, tenemos un montón que reclamar entonces. Y tenemos un montón, más bien a pesar de todo, el cristianismo pues le ha dado un gran legado a la civilización occidental, lejos de victimizarse. Ahora, uno de los que luchó por los derechos de los negros y que era un pastor cristiano fue Martin Luther King Jr. Y él nunca se victimizó, él siempre recurrió a una protesta pacífica, él no andaba saqueando comercios, robándose pantallas de televisión ni nada de eso. Incluso agrediendo a la gente. O agrediendo a la gente. Él se basaba en el Sermón del Monte y él escribió una carta muy linda desde la cárcel, apelando a la sensibilidad de la gente. Y murió como mártir. Y gracias a él, los derechos de los negros, los derechos civiles en los años 60, la cosa cambió en los Estados Unidos, porque antes un negro no se podía subir a un vagón para blancos, ni entrar a un hospital para blancos, ni poder participar en un centro de estudios para blancos. Y ya luego, con Martin Luther King y los famosos derechos civiles, todo el asunto entró en igualdad. Exactamente. Pregunta aquí, Sol, ¿qué pasa con el tema de los bienes de alquiler? Bueno, yo creo que desde un punto de vista cristiano, es un tema extraño, pero desde un punto de vista cristiano no se debería dar un vientre de alquiler, por el motivo, primero, de que los seres humanos no somos objetos, de que yo te alquilo tu vientre y todo el comercio que se pueda dar de ahí. Ahora, una persona puede optar por adoptar. No hay obra de caridad más grande que adoptar a un niño que no tiene papá ni mamá, en vez de estar optando por los vientres de alquiler y estarse cosificando de esa manera. Exacto. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? Ok, dice que Yulisa, 250 años de esclavitud, sí. 250 contra 430 de los judíos, pero bueno. No sé si alguien tiene alguna duda, lo cerramos, porque ya son como las 5, empezamos a las 3 y algo. Eduardo, no sé si quieres aportar algo. Si alguien más tiene alguna otra pregunta. Todo ha quedado muy claro. No tengo ningún aporte por el momento respecto al tema. ¿Algunos de los muchachos, entonces, que tienen alguna pregunta? O si no, pues sí, yo quedamos por concluido y cerramos, pero no sé si alguien quiere aportar al final. ¿Alguien más con algún aporte, alguna duda? ¿Quién dijo yo? Buenas. Sí. Bueno, una de las cosillas así como a manera de conclusión es sí que, o sea, podemos ver que los progres, como dijeron ustedes, no son más. Sin embargo, están mejor organizados, están mejor financiados y, como dice usted, hacen mucha bulla. Entonces es algo que tenemos más bien nosotros que aprender y tenemos que organizarnos. Quiere decir que tenemos que organizarnos mejor como sociedad y como movimiento, porque es algo que, digamos, que no podemos permitir que tampoco venga a corromper la sociedad de nosotros. Gracias. No, exactamente. Y tampoco podemos quedarnos callados, muchachos. Ellos no se quedan callados, nosotros tampoco tenemos por qué quedarnos callados. Ahora, eso significa que vamos a ir a pelarnos nuestras partes íntimas para que nos hagan caso. No sigamos los mismos ejemplos, no nos rebajemos igual que ellos. Somos personas con raciocinio, con educación, que igual tenemos nuestra opinión, nos la hacemos saber y la hacemos conocer a la gente, pero con educación, a diferencia de ellos. No sé quién más tiene algún aporte, o si no, Eduardo, que nos diga si lo dejamos aquí o alguien más. Y si nadie tiene un aporte, entonces creo que daríamos por finalizado esto. Bueno, voy a dejar mi número de teléfono en el chat por si alguien necesita alguna información de los libros, así. Los libros, sí. Sí, vamos a mandarle fotos igual y te lo vamos a mandar para que Ajá. Y Dina, muchas gracias a todos los que se conectaron realmente y a ustedes dos por este rato que
nos ha dedicado a nosotros para que podamos aprender bastante, que creo que es un tema muy, muy necesario realmente. En estas épocas a veces hay muchas opiniones por aquí y por allá, a veces uno trata como de confundirse más bien, y momentos como estos, tipo de charlas son muy necesarios para uno tal vez volver a estar en el camino correcto, por así decirlo, de las opiniones y todo. Okay. No, perfecto. Así es, Eduardo. Muchas gracias por la invitación a vos, a Vidaú. De verdad que para nosotros es un honor poder ayudar siempre y siempre estaremos a disposición de ustedes. Sí. Y para agregar, los que no saben qué es Vidaú, Vidaú es un ministerio universitario que empezamos hace unos cuantos años en el TEC. En el TEC estamos como en VidaTecCR. De hecho, pueden buscarnos ahí en Facebook o en Instagram por si quieren ver fotos o cosas así, o ver futuras charlas. Y pues actualmente estamos básicamente solo online, ¿verdad? Y haciendo este tipo de charlas. Cuando todo estaba normal, pues nos reuníamos en la U a conversar de estos temas, otros temas, y era muy bonito. Dino, muchas gracias a todos por asistir. Adiós y muchísimas gracias. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias, que el Señor los bendiga. Dios les Y bendiga. ojalá que todos les haya quedado y todas sus preguntas también. Estamos a disposición de ustedes para que nos puedan contar. Muchísimas Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.